Nuevamente, hermanos, tengan muy buenos días y sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Muy interesante, como todas las lecciones que se presentan de este libro, son muy interesantes. Yo quiero decirles y lanzo esta petición y que sea recibida en voz alta por mi servidor como una oración. Quisiéramos tener al momento un proyector para poderles describir a ustedes el bosquejo de lo que cada lección trata, y no solamente eso, sino el poder proyectarles la imagen de las visiones que aquí se presentan. Lamentablemente, la iglesia en Quesaltepeque es una iglesia muy pobre y no hemos podido tener para comprar un proyector en el cual sea más eficaz esta clase. Sin embargo, nuestra oración al Señor es que un día Él nos provea de esta herramienta para ser mucho más eficaces en presentar el sagrado mensaje de nuestro Señor y sobre todo el sagrado mensaje en el libro de Apocalipsis. Vea las cosas como Dios las ve. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo a partir de esta clase por unas 3, 4 o 5 clases. Yo les advierto, como es mi costumbre y mi método de enseñanza, yo no enseño a la carrera. Yo no enseño en ese sistema, no me agrada. Si hay predicadores que así lo hacen, bendito sea. Pero a mí no me gusta ese sistema. A mí me gusta enseñar desmenuzando palabra por palabra o frase por frase. Y es así como estoy desarrollando este libro, esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Hemos visto en este estudio de las cartas a las 7 iglesias que justamente el domingo recién pasado hemos terminado de verlas. Hemos visto en ese estudio de esas cartas a las 7 iglesias que los cristianos habían sido perseguidos en el pasado, que los cristianos estaban siendo perseguidos en el presente y que iban a ser perseguidos aún más cruentamente en el futuro. Se resumen en el capítulo 6 y siguientes capítulos muchas de las aflicciones que les esperaban a los cristianos. Sin embargo, antes de revelar los problemas futuros, Jesús quiso dar en los capítulos 4 y 5 una visión que le permitiera apreciar debidamente las cosas. En estos capítulos, que son capítulos claves del libro de Apocalipsis, se muestra a los sufridos cristianos que, contrario a las apariencias, Dios está todavía en su trono. Yo le garantizo, hermano, hermana, que esto lo va a entender a perfección de acuerdo al libro de Apocalipsis. Dios todavía está en su trono. Dios continúa en su trono y que es Él, no el emperador romano, quien está al mando. No es el presidente de nuestra nación, no es el presidente de los Estados Unidos, no es el presidente de Rusia, de Francia, de Inglaterra, de Japón, de las grandes potencias mundiales que están al mando. No son ellos.
quien está al mando y al control de esta tierra, de este mundo, es nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo. Y claro, usted lo va a entender mejor conforme desarrollemos este estudio. Además, se les tranquiliza con la perspectiva de que Dios tiene sus planes, que Dios tiene sus propósitos y que al final hará que todas las cosas contribuyan a cada una de estas situaciones. También hoy en día se necesita esta visión que permita apreciar debidamente las cosas. Algunos están siendo perseguidos ahora, no muchos. No hay una persecución enorme como lo sucedió a los cristianos, a la iglesia en el primer siglo, del mismo modo que lo fueron los cristianos de ese primer siglo. Algunos son perseguidos en algunos lugares remotos del universo o del mundo, de este planeta Tierra, pero en una forma muy limitada. A otros los abruman los problemas de la vida diaria, y es que la vida diaria tiene muchos problemas y los problemas de la vida diaria abruman, y aún a otros los ciega el engaño de las riquezas y de los poderes de la vida. Ya lo hemos dejado bien claro, bien definido cuando hemos estudiado la carta a la iglesia allí en la Odisea. De vez en cuando, todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, debería entrar en la sala del trono de Dios. Y yo le digo esto porque cuando usted, con la ayuda del Señor, y yo siendo usado como instrumento para explicarle la palabra de Dios, usted va a desear entrar al trono de Dios continuamente. Deberíamos nosotros, hermanos, desear entrar al trono de Dios continuamente para poder entender el verdadero significado de la vida. Es verdaderamente muy hermoso, es verdaderamente muy alentador, y que tiene precisamente el néctar de vida espiritual que nosotros como sus hijos necesitamos continuamente. Los capítulos 4 y 5 nos introducen a la presencia de Dios. Usted va a ver claramente cómo es que estos capítulos nos introducen en una forma detallada, en una forma definida, lo que es estar ante la presencia de Dios. Es así que con reverencia abordamos el texto bajo estudio para poder aprender a apreciar debidamente las cosas en nuestra vida. Vuelvo a repetir, hermanos, por favor no vea la palabra de Dios en el sentido de una bonita historia, en el sentido de que nada más le queda a usted y que se deleita y ahí nomás. No lo vea así, véalo en el sentido de que esa palabra que el Señor le presenta es una palabra en la cual usted debe vivir, en la cual usted debe permanecer. Por eso, desee entrar al trono de Dios. Comienzo con el primer sujeto de estudio. Mire al cielo. Mire al cielo. No mire a su alrededor. Eso es bien importante, que usted mire al cielo, no mire a su alrededor. El mal en aquel tiempo estaba extendiéndose desenfrenadamente sobre la tierra y parecía un mal invencible. Y si trasladamos esta misma situación a nuestros tiempos actuales,
el mal, hermanos, continúa pareciendo ser un mal invencible. El bien, por el contrario, había sido frustrado y parecía débil y vulnerable. Y es que así sucede. Cuando se quiere hacer el bien, pareciera que el bien es débil y que es totalmente vulnerable. Para cambiar esta visión de las cosas, el apóstol Juan tuvo que mirar al cielo. Tuvo que mirar al cielo. Miren lo que dice aquí en los versos 1 y 2 del capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré. Note, después de esto miré. En el libro se usan con frecuencia estas palabras para introducir nuevas visiones. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero ¿cómo sucedió esto? Lo dice: después de esto vi. Entonces, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Miren qué hermoso. He aquí un trono establecido en el cielo. El significado lógico de después de esto es después de que la primera visión con sus 7 cartas fue completada. ¿Ven? Eso tenemos que entenderlo. Ya la primera visión de esas 7 cartas a las iglesias ya ha sido completada. Muchos premileniaristas creen que los capítulos 4 y 5 se refieren a un rapto en el aire en algún momento previo, durante o posterior a un periodo de 7 años de tribulación en la tierra. Y en relación con esto, algunos de estos premileniaristas enseñan que las 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia, y que la iglesia que estaba allí en la Odisea representa la última era de la iglesia. Enseñan que después de estas cosas significa después de que todos los 7 periodos de la iglesia se hayan completado. Pero vimos anteriormente que las 7 iglesias no representan 7 eras de la iglesia. Ahora, mi deseo es, hermanos, subrayar que después de estas cosas no significa después de una imaginaria 7ª era. Y esto lo vamos a ver conforme desarrollemos el estudio. Hay una versión que se lee de esta manera: después de la visión de estas cosas. Después de la visión de estas cosas. Una vez que se le mostró al apóstol Juan cómo estaban las cosas, Jesús quiso que él viera lo que iba a suceder. Y fue así como se introdujo esta segunda visión, porque es una visión lo que estamos introduciendo a partir de este capítulo 4. Bueno, cuando Juan miró, él vio una puerta abierta en el cielo. Aunque la puerta estaba abierta, no se atrevió a entrar, sino que esperó a ser invitado. Y aquí habla de una voz.
habla de una voz. Es probable que esta fuera la voz de Jesús. Probablemente lo más factible es que sea la voz de Jesús. Una voz como de trompeta habló. Fue la misma voz que le habló al principio cuando tuvo la visión de uno semejante al Hijo del Hombre, que ya lo vimos en el verso 13 del capítulo 1. Y la voz le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, ustedes pueden ver que recibe la orden de subir, pero además de recibir la orden de subir, se le dice a Juan que él le va a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Eso lo que hace es crear en el apóstol Juan un sentido de seguridad, un sentido pleno de seguridad. La frase "las cosas que sucederán después" incluía lo que estaba reservado para la iglesia, hermanos. Lo que Roma recibiría por sus pecados, cómo acabaría este mundo y cómo sería el mundo venidero. Yo le invito a que subraye la palabra sucederán. La palabra sucederán. No se trata de una revelación de cosas que pueden suceder, que tal vez puedan suceder, o cosas que quizás lleguen a suceder. Se trata de cosas que sucederán. ¿Ven? Cosas que sucederán, que les iban a pasar a ellos. Tenían que suceder, inexorablemente sucederían, pues eran precisamente obra de la voluntad divina. Entonces, con el interés avivado, se nos habla que Juan se vio en el Espíritu. Juan se vio en el Espíritu. No deberíamos, hermanos, sacar como conclusión que Juan estuviera unas veces en el Espíritu y otras fuera del Espíritu. Durante se le daba la revelación. Más bien el anterior fue un recurso dramático que se usó en vez de cuando. Mire, por ejemplo, lo que dice, vamos a Apocalipsis para ayudarnos en esto, en el capítulo 17, versículo 3, dice: y me llevó en el Espíritu al desierto. Más adelante, en el 21:10, dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. O sea, lo que tenemos que entender, que todo este proceso que se dio en el apóstol Juan, todo estaba siendo conducido en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Con el interés avivado, Juan se vio en el Espíritu preparado para responder. Inmediatamente fue introducido a través de la puerta abierta en la sala del trono de los cielos. Es decir, la pregunta que se puede hacer aquí: ¿ascendió corporalmente o solamente en el Espíritu? Bueno, es probable que solamente su ascensión fue en el Espíritu. ¿Ve? Más es algo de lo que nosotros no podemos tener una plena certeza. Haya ascendido solamente en el Espíritu o con todo y su cuerpo, eso no tergiversa el propósito de la revelación que se le estaba dando al apóstol Juan y lo que él tenía que transmitir. ¿Ves? Entonces, hermanos, antes de hacer notar lo que el apóstol Juan vio, hagamos una pausa para recalcar que la única manera
que él podía llegar a apreciar debidamente los problemas y las tribulaciones que los cristianos sufrían, era precisamente mirando al cielo. Y es por eso que estamos diciendo, hermanos, que mire al cielo y no a su alrededor. Porque cuando miramos a nuestro alrededor, realmente vamos a estar destruidos. Mientras sus ojos se continuaran fijando en la debilidad de los cristianos y en el poder de los romanos, si los romanos eran poderosos, si ver a un soldado romano causaba temor con solo verlo, con su porte, era como que si a nosotros los salvadoreños, los que todavía vivimos en esa época, en mi niñez y gran parte de mi juventud, ver a un guardia nacional, tenían una formación, una conducta y entrenamiento militar de corte alemán y chileno, y ver a estos hombres impresionaba. Entonces, era normal pues que desde el punto de vista de lo humano hubiera temor al ver a un soldado romano. Pero lo que se les está diciendo, que mientras sus ojos se continuaran fijando en la debilidad de los cristianos y el poder de los romanos, todo le iba a parecer desesperanzador, todo le iba a parecer totalmente perdido. No fue sino hasta que su mirada se dirigió al cielo y vio la situación, cómo Dios la ve, cómo Dios la concibe, que el panorama para él fue distinto, que el panorama para él cambió. Y es que así es, hermano. Cuando nosotros vemos las cosas de acuerdo a la situación como Dios las ve, las cosas van a ser totalmente diferentes. Pero si las vemos como el mundo las ve, entonces vamos a ir de mal en peor. Cuando nuestros ojos están llenos de lo que se ve en el mundo, nosotros estamos propensos a sentirnos abrumados. Usted mañana, de lunes a viernes en especial, encienda la televisión y realmente se pone nervioso de la situación caótica en cuanto a los crímenes que se dan en esta nación, en cuanto a tanta maldad que hay en esta nación. Y no hablo solamente de esta nación, sino en las naciones del mundo. Existe tanta ira, tanto resentimiento, tanta maldad en el mundo, que causa pavor escuchar las noticias o leer los periódicos. Causa realmente pavor. Además de la alarmante situación de la sociedad, una diversidad de problemas. Los problemas personales a menudo amenazan con devorarnos, problemas económicos, problemas familiares, tirantez en las relaciones con las demás personas, presiones de trabajo, enfermedades, muerte, una diversidad de situaciones difíciles. ¿Qué hemos de hacer cuando los problemas nos aplastan? Bueno, al igual que Juan, podemos, hermanos, mirar al cielo. Y ese es el mejor consuelo que usted y yo, cada uno de los aquí presentes y cuantas personas me escuchen a través del medio del internet, eso es lo que tenemos que hacer. Podemos mirar al cielo. El Señor dejó abierta la puerta que lleva a la sala del trono de Dios para que hoy, óigase bien,